Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Fue aquí, en la calle San Francisco, donde inauguró una pequeña librería en el año 1906, librería que se dedicaba principalmente a la venta de fascículos. Pero poco tiempo después le debió de ir bien y entonces se vino a la calle Real, que somos una empresa familiar, muy pequeñita. Quizá por eso hemos conseguido pervivir. Y bueno, pues intentando sostenernos. Antonio Machado estuvo unos cuantos años aquí en Segovia, llegó en el año 1919 y según cuenta la tradición oral de nuestra familia, en el diario trayecto que hacía desde la pensión donde estaba alojado hasta el instituto donde daba clase, paraba diariamente en el escaparate de la librería. Descubrimos en casa un libro que conservaba mi madre, que había sido en su momento pues redactado por mi bisabuelo. Es un libro de inventario en el que refleja los clientes que venían a la casa y aquellos que le dejaban algo a deber. El sistema de crédito que hoy en día pues prácticamente no se lleva. Había una dedicación principal a los libros de texto, a los libros escolares, pero él mantenía una cierta actividad con libros que se llamaban prohibidos en su momento. En una ocasión que Jimmy Carter visitó Segovia, entró en la librería, le atendió mi padre no se enteró de quién era y compró unos peones. Yo tengo un hijo que se llama Guillermo, que tiene ahora mismo 10 años, y a mí me gustaría que él diera continuidad a la librería. Si él en un determinado momento de su vida cree que puede continuar, pues genial. No quiero que la librería Cervantes sea una prisión para nadie, porque nunca lo ha sido, y espero que así siga siendo. Negocios para siempre. Un podcast de Banco Sabadell, producido por Podium Podcast. Episodio 6. Librería Cervantes. Segovia, 1906. Isabel la Católica, Juan Bravo y Cervantes, tres potentes nombres propios de la historia de nuestro país, se unen en el callejero segoviano para conectar la Plaza Mayor y la del Azoguejo, en la que se levanta a su máxima altura el acueducto romano. Dejando la imponente obra a nuestra espalda, caminando por la calle Cervantes entre turistas y locales, llegamos a la librería Cervantes, fundada en 1906 por Cándido Herrero Bernal. Y fue aquí, en la calle San Francisco, donde inauguró una pequeña librería en el año 1906, librería que se dedicaba principalmente a la venta de fascículos. Pero poco tiempo después le debió de ir bien y entonces se vino a la calle Real, que era la calle comercial por excelencia de Segovia. Guillermo Herrero es el actual propietario de Librería Cervantes, bisnieto de aquel emprendedor sin experiencia en libros que apostó por la cultura a comienzos del siglo XX, en una ciudad de apenas 15.000 habitantes. Me llama la atención que, aparte de librería, tenía artículos de papelería y algunos hoy en día serían absolutamente exóticos. Leyendo el inventario, por ejemplo, se vendía liga para cazar pájaros. Librería Cervantes, por lo que he visto, tuvo en buena parte de su historia mucha dedicación al tema educativo en la provincia. Y desde aquí partían todos los días muchos paquetes a las escuelas de la provincia. Pocos años después de la apertura, llegaba a la ciudad Antonio Machado para hacerse cargo de la cátedra de francés del Instituto General. En su paseo entre la pensión de la calle Desamparados y el instituto,
Era habitual que hiciera una parada ante los libros que vendía el bisabuelo Cándido. Antonio Macho estuvo unos cuantos años aquí en Segovia, llegó en el año 1919 y, según cuenta la tradición oral de nuestra familia, en el diario trayecto que hacía desde la pensión donde estaba alojado hasta el instituto donde daba clase, paraba diariamente en el escaparate de la librería. Lo hacía, al parecer, por dos motivos. El primero es que Machado tenía un cierto problema en los pies, tenía los pies planos, debía de andar no muy bien. De hecho, en el instituto los alumnos le apodaban Charlotte. Y bueno, pues cuando llegaba a la altura de Librería Cervantes, se paraba ante el escaparate, que tenía una barra metálica. Entonces allí daba un poquito de descanso a sus pies y aprovechaba a ver las novedades que colocaban los Herrero en el escaparate. Con los Herrero él tenía cierta amistad, yo entiendo que por afinidad política. Una afinidad que le iba a costar a la familia una dolorosa pérdida años más tarde. El bisabuelo Cándido decidió no cerrar el local durante la Guerra Civil. En ella perdió a uno de sus hijos, acusado de ser un espía del bando republicano. La librería se mantuvo abierta. Mi familia, en este sentido, cuando llegó el conflicto, pues tenía una clara vinculación política con la izquierda, y aquello, se sufrió porque uno de los hijos del fundador y hermano de mi abuelo pues fue fusilado por espía. O sea, tenemos cierto pedigrí hasta en esto. Bueno, este hombre estuvo en la cárcel y después de estar en la cárcel salió, pero se alistó, digamos, en una unidad que intentaba facilitar datos de movimiento de tropas entre un lado y otro de la sierra. Les acabaron pillando y, bueno, pues te puedes imaginar cómo acabó aquello. La buena relación con los intelectuales de la época y la joven Universidad Popular, con la que también colaboró Machado, se demuestra con detalles como el descubierto recientemente por la familia Herrero. Un libro manuscrito que recogía apuntes de libros prestados, no cobrados. Hace no demasiado tiempo pues descubrimos en casa un libro que conservaba mi madre, que había sido en su momento pues redactado por mi bisabuelo. Es un libro de inventario en el que refleja los clientes que venían a la casa y aquellos que le dejaban algo a deber. El sistema de crédito que hoy en día pues prácticamente no se lleva. Y la sorpresa mía fue cuando empecé a ver qué gente tenía crédito en Librería Cervantes. Pues descubrí que estaban muchos de los intelectuales que crearon la Universidad Popular, hoy en día llamada Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Muchos de ellos pues eran clientes de Librería Cervantes. Hola. En 1953, toma las riendas de la librería Cándido Herrero Valdubieco. Había trabajado en la librería Hernando, en Madrid, y aunque la apuesta por los libros de texto y el material escolar será su principal línea de negocio, se atreverá con otros textos bien diferentes. Yo a mi abuelo Cándido le valoro porque en los difíciles tiempos de la posguerra, pues había una dedicación principal a los libros de texto, a los libros escolares, pero él mantenía una cierta actividad con libros que se llamaban prohibidos en su momento. Y bueno, yo creo que pues había que tener cierta valentía, y después de lo que había pasado en casa, para dar ese paso. El de los libros prohibidos es un asunto digno de estudio, porque por lo que he leído y por lo que conozco en la propia familia, los libros prohibidos ni en esta librería ni en otras estaban al alcance del público. Normalmente había una pequeña habitación en la que el cliente de confianza entraba y decía: oye, que hemos recibido tal, y entonces él lo veía, ¿no? Claro que también supo ver una nueva línea de negocio a la sombra de las producciones cinematográficas que empezaron a realizarse en la ciudad. Segovia
ciudad en un determinado momento se convierte en un importante plato de rodaje para producciones americanas. Y en ese momento, cuando llegan los actores, quieren tener información que posiblemente no encontrarán en los diarios del momento. Pues a lo mejor no querían leer el Ya o el ABC, sino que querían prensa extranjera. Y mi abuelo Cándido, no me preguntes cómo, pero se las apañó para traer aquí diarios y revistas extranjeras. No ese mismo día, sino varios días después. Guillermo Herrero García, el tercer Herrero, tenía 13 años cuando empezó a trabajar en la librería y no dejará de hacerlo hasta el final de sus días. Pasará casi 70 años entre libros. Aquí conocerá a la que será su mujer, al principio solo una clienta. Un hombre que vislumbró lo que el turismo sería para Segovia. Sí, bueno, mi padre fue un innovador y fue una persona que él, por ejemplo, comprendió que Segovia iba a tener mucha dedicación al tema turístico y él editó una guía de Segovia que se llamaba Monumentos de Segovia, bastante pionera. Luego, a nivel religioso, pues mi padre tuvo una conversión, vamos a llamarla así, en los años 80 y bueno, pues él manifestaba su fe publicando un montón de pequeñas obras de tipo religioso. Supo ver la importancia que iba a tener el turismo, pero no reconoció a un cliente norteamericano que entró a comprar peonzas de madera, otro elemento que distingue a la centenaria librería. En una ocasión que Jimmy Carter visitó Segovia, pues entró en la librería, le atendió mi padre no se enteró de quién era y compró unos peones, salió de la librería y entraron entonces unos periodistas a preguntarle: oiga, ¿qué ha vendido aquí a este cliente? Y mi padre lo contó. Y yo, ¿no sabe usted quién es? Pues no, pues es Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos y tal. Carter no ha sido el único presidente que ha comprado en Cervantes. Entre los clientes que hemos tenido así un poco también reconocidos, pues habría que citar a Adolfo Suárez en los años en los que estuvo aquí de gobernador civil. Y bueno, pues según comentaban algunos viejos dependientes, era cliente asiduo. Cuando bajaba desde la cercana a su delegación del gobierno y desde el gobierno civil de entonces, pues se compraba libros de todo tipo, no necesariamente políticos. En 1986, Librería Cervantes lanzó su propia editorial, dedicada a publicar libros de temática segoviana o religiosos. Dispone de web desde 2016 y desde 2019, al morir su padre, está en manos del cuarto Herrero, Guillermo Herrero Gómez, periodista con clara conciencia medioambiental, comprometido con el proyecto familiar. Cuando mi padre cae enfermo y se ve que aquello tiene mal pronóstico, familiarmente pensamos que si queremos dar continuidad a la librería, alguien tiene que asumirlo. Y bueno, pues a mí el periodismo me gustaba y me gusta, pero comprendí que la persona adecuada para llevar esta función era yo. Y bueno, pues di el paso. Aunque Guillermo fue lector antes que librero, y el Capitán Trueno tuvo la culpa. Yo obligado no me he sentido nunca. Yo desde que era niño he estado aquí. Recuerdo cuando yo iba al colegio y desde muy pequeño los miércoles había que venir a la librería porque eran los días que venían los paquetes de Bruguera y en los paquetes de Bruguera venían las historias del Capitán Trueno. O sea, a mí eso me ha gustado, la lectura me ha gustado desde niño. Y por aquí he hecho mis correrías, ha sido mi casa.
Guillermo trabaja en un negocio centenario con vistas a la calle más transitada de Segovia. Ciudadanos de múltiples nacionalidades traspasan su puerta y se mueven entre estanterías de madera, compran sus libros, sus juegos, su material de papelería, sus populares gomas de borrar gigantes o sus peones. Ocurre todos los días, pero ¿y mañana? Yo tengo un hijo que se llama Guillermo, que tiene ahora mismo 10 años, y a mí me gustaría que él diera continuidad a la librería. Pero igual que te digo una cosa, te digo la otra. De momento yo no he ejercido ningún tipo de presión porque me parece que es contraproducente. Ahí lo dejo. Si él en un determinado momento de su vida cree que puede continuar, pues genial. Si estima que su camino es otro, yo creo que tiene que tener una libertad. No quiero que Librería Cervantes sea una prisión para nadie, porque nunca lo ha sido, y espero que así siga siendo. Ojalá. Puede que sea así, y podamos hablar dentro de unos años con el quinto herrero al frente de esta librería, en la que Machado se paraba a dar descanso a sus pies. Hoy sigue allí su figura, mirando el escaparate desde la calle a la que volvemos, sonriendo, soñando el mañana de los libros. Yo creo que ni tú ni yo podemos decir qué pasará. Yo creo en el futuro del libro. Creo en el futuro del libro porque tiene un alma que para mí las tecnologías más modernas no la tienen. Y yo espero que dentro de 80 años haya gente que siga leyendo libros. Confío, vamos. Negocios para siempre. Establecimientos centenarios llenos de vida. Un proyecto de Banco Sabadell producido por Podium Podcast. Guión, Chevi Dorado. Diseño sonoro, Andrés Fernández. Grabación, Alejandro Fernández. Narradora, Teresa Marcos. Producción, Chevi Dorado. Productora ejecutiva, Elia Fernández. Disponible en elpaís.com y tu sitio favorito de podcasts.